9. Recordarle que hemos quedado que miércoles tomamos el segundo parcial. Entonces, así nos mantenemos. Y bueno, va a ser en el aula 22548, donde tomamos la vez pasada. Bueno, vamos a ver, al final de la clase les voy a poner el ejemplo que me pidieron en la última clase. Vamos a ver entonces, espérense que están entrando estudiantes. Vamos a ver en la unidad 9 algunos conceptos generales sobre el tratamiento del agua residual. El objetivo de esta unidad es de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos acerca de las aguas residuales, así como poner en conocimiento las plantas de tratamiento más usadas en el país y en el mundo entero en general. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué se define como tratamiento del agua residual. Se define como tratamiento del agua residual al conjunto de operaciones a las que se somete este fluido para conferirle alguna cualidad o propiedad que ha perdido durante su uso. Las aguas residuales son aquellos desechos líquidos que genera el hombre luego de haber usado el agua potable en las diferentes actividades. Entonces, lógicamente, ya sea en los domicilios, en los comercios, en las industrias, en las instituciones, el agua que el hombre utiliza en esas actividades la devuelve como un agua contaminada. Que si nosotros la alargamos al cuerpo receptor, entiéndase como cuerpo receptor los ríos, los arroyos, los lagos, el propio acuífero, entonces lo único que vamos a hacer es contaminarlo. Y bueno, lógicamente acabar con la vida acuática y encarecer los sistemas de potabilización del agua. Entonces, para ello nosotros lo que hacemos es que tratamos el agua en un espacio físico que se conoce como planta potabilizadora, donde lo único que hacemos es quitarle las impurezas que tiene esa agua y transferirle o conferirle alguna cualidad o propiedad que la misma haya perdido para ser vertida en el cuerpo receptor. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos que se le da al agua residual para convertirla en un agua, capaz de ser vertida en un cuerpo receptor? O sea, devolverle aquellas cualidades o propiedades que perdió durante su uso. Bueno, los procesos a los que se somete el agua residual pueden ser de 3 tipos: proceso físico, químico y biológico. El empleo de estos procesos va a depender de factores tales como el tipo de agua a tratar. Por ejemplo, si vamos a tratar aguas residuales, se someten a los 3 procesos. Si vamos a tratar agua pluvial de lluvia, entonces solo se someten al proceso físico. Así. Ahora, otro elemento que es importante es el caudal. Bueno, pues lógicamente es el que me va a permitir dar el tamaño de cada una de las instalaciones. Las exigencias sanitarias, ¿por qué esto es importante, estas exigencias? No es lo mismo el agua que se vierte a un río que no va a ser reutilizada al agua que se vierte a un río que se utiliza por bañistas o que va a servir como fuente aguas abajo de dicho río. Otro elemento que es importante es la eficiencia que debemos alcanzar con el tratamiento, que bueno, está muy en función a las exigencias sanitarias. Y por último, los recursos financieros que se dispongan. O sea, estos tratamientos son muy caros. Si fueran baratos, bueno, pues lógicamente no hubiese agua en las calles residuales o tratamientos individuales. Entonces, también juega un papel importante los recursos financieros. Vamos a ver una breve explicación de cada uno de los tratamientos. Vamos a empezar con los físicos, después los químicos y por último los biológicos. El tratamiento físico es el conjunto de operaciones a las que se somete el agua para modificar su estado natural
sin experimentar cambios en la composición física. ¿Qué significa eso? Que nosotros sometemos el agua a un tratamiento físico donde no le adicionamos productos químicos y por ende no realizamos cambios en la composición química. Estos tratamientos físicos dentro de los tratamientos físicos podemos mencionar, en primer lugar, el cribado, el desarenado, el desgrasado. Ya están. Por favor, el que tiene el micrófono abierto. Y la sedimentación simple. El cribado, como ya ustedes conocen, de la SANI 1, no es más que unas rejas que se colocan para retener aquellas materias o partículas que vienen flotando en el agua con tamaño entre 2,5 y 5 centímetros. El desarenado es un ensanchamiento en el conducto para retener las arenas, por ende no se adiciona tampoco producto químico. El desgrasado es donde se retiene el agua por un periodo de tiempo corto, pero a dar margen a que se puedan separar las grasas, que son menos densas, del agua y lógicamente evacuar el agua libre de grasa. Y la sedimentación simple, que no es más que un dispositivo, un depósito de gran tamaño, de baja velocidad, donde aquellas partículas más pesadas, pues bueno, van a poder ir a sedimentar al fondo del depósito. Como podemos ver, en ninguno de ellos utilizamos ningún producto químico. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver los tratamientos químicos. Bueno, los tratamientos químicos es aquellos en donde se modifican las modificaciones que sufre el agua en su composición física y química al ser tratado con otras sustancias mediante su contacto. A diferencia de lo físico, aquí ya le adicionamos una sustancia química, un producto químico, y lógicamente este producto químico va a experimentar una modificación en la calidad del agua. Ejemplo de tratamientos químicos tenemos la sedimentación provocada, donde el producto químico que utilizamos es sulfato de alumina o sulfato de aluminio, como también se le conoce, que se le adiciona al agua para crear lo que se conoce como la floculación, la sedimentación por floculación. ¿Está claro? Coagulación, floculación se llama el proceso. Y el otro producto químico que se utiliza, que utilizamos en el tratamiento de las aguas residuales, es precisamente la adición de cloro al final del tratamiento para eliminar los gérmenes patógenos. Entonces, estos productos químicos sí generan una transformación, no solo física, sino también química en el agua. El otro tratamiento es el biológico, que es el proceso de tratar el agua por medio de algas y microorganismos muy simples llamados bacterias, constituidos por una célula y que se multiplican rápidamente. ¿Qué significa esto? Estas bacterias son las encargadas de degradar o de comerse, para hablarle en un término más claro, de comerse la materia orgánica, que son los contaminantes que tiene el agua, para poder ellas desarrollar su vida. ¿Está claro? Ahora, estas bacterias, vamos a ver que existen 3 tipos de bacterias: las bacterias aeróbicas, las bacterias anaeróbicas y las facultativas. Estas bacterias se caracterizan por tener una sola célula. Y al tener una sola célula, eso le permite que, dependiendo del grado de contaminación que tiene el agua, o sea, de la cantidad de materia orgánica biodegradable por estas bacterias, entonces ellas se reproducen en cientos de miles mientras existan las condiciones ideales para su desarrollo en el medio, pero fundamentalmente exista la materia orgánica que es de la que ellos se alimentan.
Entre los tratamientos biológicos que más se conocen en el mundo está el cieno activado, que ya lo vamos a ver más cuando veamos las plantas, les voy a explicar con más detalle. Está el lecho bacteriano, están los discos biológicos o biodiscos y las lagunas de estabilización. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los medios de tratamiento de las aguas residuales. Si usted revisa la bibliografía especializada, se va a dar cuenta que numerosos son los medios que existen para el tratamiento de las aguas residuales. Los mismos que van desde los tratamientos individuales en cada uno de los domicilios hasta los tratamientos colectivos en las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces vamos a ver cada una de las características de cada uno de estos tratamientos. Empecemos por los tratamientos individuales. Son aquellos como lo dice su nombre, se aplican de manera individual en cada domicilio o lugar donde se generen las aguas residuales. Tienen como inconveniente que al realizarse el tratamiento dentro de los predios del lugar donde se generan, o sea, dentro de los domicilios, los comercios, las instituciones, estos mantienen el foco séptico o infeccioso cerca de las personas que habitan esos domicilios, lo cual constituye un riesgo latente para la salud de estas personas. No nos olvidemos que las aguas residuales son las propulsoras de las enfermedades de origen hídrico, dentro de las cuales se tiene el cólera, que puede ocasionar la muerte de los seres humanos. Entonces, ese es el riesgo que se corre con los tratamientos individuales por la cercanía de tratamiento al lugar donde viven o conviven las personas. Dentro de los tratamientos individuales más usados se encuentran el tanque séptico y el pozo absorbente. Este es un tratamiento que se utiliza mucho acá en Santa Cruz, aunque acá en muchos lugares transforman el pozo absorbente en un pozo ciego. ¿Qué significa un pozo ciego? Que no tiene forma el agua de salir del pozo o de infiltrarse. Entonces, eso trae como consecuencia de que estos pozos se van llenando y hay que contratar un camión para que extraiga ese líquido y lógicamente llevarlo a una planta de tratamiento. Hay otros lugares donde acá se realiza el sistema de pozo absorbente. Las características que tiene que tener este pozo absorbente es que desde el fondo del pozo hasta el nivel freático debe haber como mínimo 1,5 metros de diferencia para que el agua filtrarse a través del terreno antes de llegar al nivel freático reciba otro tratamiento y ya esté en condiciones de ser descargada en ese nivel freático sin contaminar. Acá en Santa Cruz es un error muy grave. ¿Por qué? Porque los niveles freáticos están prácticamente a flor de tierra. O sea, lo encontramos a 1 metro, 1,5 metros. Y este pozo tiene una profundidad de 3 metros. Lo cual, si está aquí a 1 metro, el nivel freático quiere decir que estamos directamente echando un agua residual contaminada y por ende estamos contaminando el acuífero. Esa es la razón por la que hoy en día la autoridad del agua no permite captar el agua para entregar agua a la población a profundidades menores a los 100 metros. Y ustedes van a ver que cuando ustedes visiten las cooperativas, sus pozos están a 180, 200, 300 metros. ¿Está claro? Para huirle a la contaminación de primer estrato de 0 a 100 del acuífero en Santa Cruz, producto de esta descarga que no es aplicable a estas condiciones. Bueno, el otro tratamiento individual que se conoce es la combinación de un tanque séptico o tanque de una cámara séptica o tanque séptico combinado con una galería de infiltración. La galería de infiltración, ¿en qué consiste? Es un canal que yo excavo y a una profundidad máxima de 60 centímetros coloco un material granular que contornee una tubería que está perforada o ranurada
en toda su parte inferior, de manera tal que el agua pasa por esta grava, bueno, recibe un tratamiento y lógicamente el terreno se encarga del resto. ¿Qué ventaja tiene esto sobre el pozo absorbente? Que aquí la profundidad máxima es 60 centímetros, aquí la profundidad máxima es 3 metros. O sea que cuando el nivel freático está alto, esta puede ser una solución preferible a la de un pozo absorbente. La otra combinación es un tanque séptico seguido de un lecho de infiltración invertido. Entonces, esta combinación es muy buena porque lógicamente el agua que sale del tanque séptico y pasa por un segundo tratamiento que es un lecho de infiltración invertido, entonces ya esa agua puede ser evacuada a un cuerpo receptor. Esta es una solución muy adecuada, sobre todo para condiciones donde los niveles freáticos son muy elevados y tanto el pozo como la zanja no son posibles o factibles de construir. Otra de las combinaciones que se utilizan mucho es el tanque séptico en combinación con un humedal. El país vanguardia en la construcción de humedales es Costa Rica. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, si no se los menciono por primera vez, a Costa Rica le dicen, o sea, es reconocida como el jardín de Sudamérica, de Centroamérica. ¿Por qué? Porque este tipo de tratamiento que ellos utilizan mucho del humedal, pues lógicamente ellos transforman esto como en unos mogotes de plantas acuáticas muy lindos y bueno, pues lógicamente parecen jardines en vez de sistemas de tratamiento. Por eso le llaman el jardín de Centroamérica al país de Costa Rica. Bueno, esta tiene la ventaja que este tratamiento consiste en que el agua que sale del tanque séptico lo hago pasar por un estanque cuya profundidad no es mayor a 1 metro y entonces en ese estanque siembro las plantas acuáticas y estas plantas acuáticas en sus raíces, pues ahí se forman las bacterias aerobias que son las encargadas de degradar la materia orgánica. Hay un estudio de una investigación que yo hice hace unos 2 o 3 años atrás sobre el estudio de la factibilidad de las plantas acuáticas en el tratamiento, pero además no solo se demostró la eficiencia de las plantas acuáticas en el tratamiento porque se montó la investigación, las montamos en el torno, sino que también vimos las plantas acuáticas luego de trabajar mucho tiempo, fueron recolectadas y las raíces fueron secadas y deshidratadas, se molieron y nosotros hicimos un experimento donde se criaron pollitos, donde alimentábamos los pollos con lo normal que ellos se alimentan, es el pienso ese que ustedes ven a base de maíz, que es la crisis que hay ahora en Santa Cruz, y lo alimentábamos con la mezcla de ese alimento, pero también en una proporción grande le echábamos la raíz molida de estas plantas acuáticas. Y bueno, el crecimiento fue casi, pero muy similar e inclusive cuando hicimos sacrificar esos pollos y se los dimos a comer a personas sin decirle con qué habían sido alimentados, había mucha gente que le gustaba más el pollo que había sido criado con estas raíces que inclusive con el pienso de crecimiento. Fue una investigación muy bonita. O sea, que no solo tiene el hecho de que trata las aguas, sino que también se utilizan las raíces de estas plantas acuáticas para tratar, en este caso, para que servir como alimentación a los pollos en muchos lugares del mundo se utiliza. En Japón, por ejemplo, donde se tratan las aguas que salen lógicamente del procesamiento del oro, esas aguas tienen coloides de oro que no son posibles ni capturarlo, porque no son perceptibles. Sin embargo, ¿qué hacen los japoneses?
crean unos estanques, ahí siembran esas aguas con los coloides y estas raíces absorben los coloides y después ellos con un tratamiento recuperan todos esos coloides que bueno, ya en cualquier lugar que exploten el oro darían por desechados, sin embargo ellos los recuperan con el uso de las plantas acuáticas. O sea que es muy interesante este problema de las plantas acuáticas. Y por último, otro de los tratamientos que se viene utilizando hoy en la actualidad es el uso de las plantas compactas para tratar el agua residual domiciliaria. Esto consiste en plantas pequeñas, como vemos acá, donde se efectúan todos los tipos de tratamientos. Sedimentación, generalmente seguido de un tratamiento aerobio de tipo cieno activado, o sea, inyectando oxígeno al agua, para aumentar en este caso el crecimiento de la sarga y de la bacteria y reducir el tiempo de retención y mayor eficiencia, y después finalmente por un filtro de lecho invertido. ¿Está bien? Entonces esos son los tratamientos más comunes, más típicos que se utilizan en la actualidad en los domicilios. Tanto domicilios como comercios, industrias e instituciones. Bueno, vamos a hablar ahora de los tratamientos colectivos. El tratamiento colectivo de las aguas residuales, que sería en una planta de tratamiento de agua residual, o sea, es el sistema que estamos aprendiendo nosotros de recolectar las aguas en una red de alcantarillado sanitaria y transportarlo a una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta planta viene siendo el tratamiento colectivo. El tratamiento colectivo de las aguas residuales es el más completo de todo, ya que el agua residual es tratada en una planta donde son removidas todas las materias que representan un peligro para la salud del hombre. Además, este tratamiento tiene como ventaja que se realiza en un lugar alejado del núcleo poblacional, protegiendo así la salud de las personas que lo habitan. Esa es su ventaja grande, de que el lugar de tratamiento del agua está lejos del núcleo poblacional que la genera, con lo que se garantizan las condiciones higiénico-sanitarias de esa población. Dentro de los tratamientos colectivos, sin entrar en detalle, porque lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de las plantas, podemos encontrar en primer lugar el cieno activado. ¿Por qué se llama cieno activado? Bueno, el cieno es lo que se conoce como lodo o fango, es lo mismo, cieno, lodo, fango, que es la materia orgánica que puede ser biodegradada por las bacterias. Entonces, ¿qué queremos decir? Cieno, si lo interpretamos, decimos materia orgánica que es activada pero con oxígeno. O sea, aquí se colocan unos dispositivos que se conocen como sopladores, está claro, como sopladores que son los encargados de inyectar el oxígeno a esta agua que tiene esa materia orgánica, con lo que para que nosotros, por ejemplo, aquí se ve la tubería, esta tubería que está aquí es la tubería donde se incorpora el oxígeno. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que al momento de que yo inyecto oxígeno, estoy excediendo, saturando esa agua con oxígeno. ¿Para qué? Para darle mayor capacidad de crecimiento y de proliferación de las bacterias aeróbicas. Le hemos presentado a Playa Turquesa, que nos ha solicitado una planta compacta, y bueno, el viernes se lo hemos presentado, y en esa planta compacta está un tratamiento con cieno activado. Acá la gente le huye mucho a la tecnología. Y se los comento porque por una experiencia muy, muy particular que he tenido. Yo les he comentado que yo he estado supervisando el proyecto del alcantarillado y la planta de tratamiento de Guardia. Y yo le proponía a Cruz Azul, que se llama así, Cruz del Sur, perdón. Cruz del Sur se llama la empresa que está haciendo, es una sociedad entre varias empresas que está haciendo el proyecto, y yo le sugería que por qué no ponían un cieno activado.
porque ellos se fueron hasta por las lagunas. Y al final no lo hicieron. Y entonces, bueno, eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? De repente no tienen experiencia, de repente no son muy propensos a estudiar, porque muchas veces uno no puede tener la experiencia, pero si uno estudia, si uno lee, se prepara, es capaz de aplicar cualquier cosa. Y bueno, finalmente no pude con ellos, no quisieron. Entonces, vamos a ver si en Playa Turquesa hemos presentado la propuesta para construir una planta que ya está diseñada por nosotros, donde hay un cieno activado, que es muy interesante empezar a introducir la tecnología. Para que tengan ustedes una idea, para tratar 1000 viviendas, alrededor de 6000 personas, 1000 viviendas, la planta va a ocupar 20 metros por 22. O sea, pónganse a pensar eso que les estoy diciendo, 20 metros de ancho por 22 de largo. Y ahí se va a tratar el agua de 1000 casas. Si usted va a construir laguna, le va a llevar por lo menos unas 2 hectáreas o más todavía. Y sin embargo, en un lote de 20 por 22, usted ahí tiene ya resuelto el tratamiento de 1000 casas. Ellos habían previsto un lote mayor y ahora resulta ser que en ese lote le entran 2 plantas de las que le hemos diseñado. Bueno, el otro tipo de tratamiento es una zanja activada. Es esta zanja que nosotros hemos visto aquí. Estamos viendo aquí que se llama zanja activada. ¿Por qué? Porque como vemos es una zanja. Miren el ancho de la zanja no rebasa los 2 metros de ancho. Y es activada, ¿por qué? Porque se activa con oxígeno. A diferencia de este caso donde se activa con unos sopladores, aquí, en este caso, la zanja se activa con unos rotores que tienen unas paletas que van agitando el agua y ahí activan con oxígeno el agua. De todos modos, más detalles les voy a dar en próximas clases. El otro tipo es la zanja de disco biológico o biodisco, como también se le conoce. Como podemos ver aquí, son unos discos que tienen un ancho de 2,5 centímetros y bueno, un diámetro que se calcula, por supuesto, en función de la carga orgánica que tenga el agua, donde en estos discos, ahí se va a acumular la soglea con las bacterias que van a degradar la materia orgánica. El otro tipo de tratamiento son las lagunas de estabilización, que es lo que ustedes han visto que más se construye acá en Bolivia, o han escuchado, que es lo que más se construye en Bolivia. La ventaja que tienen, que son muy económicas, son excavaciones que se hacen en el terreno con una entrada y una salida y que lógicamente ahora por exigencia del medio ambiente, bueno, pues se debe colocar una geomembrana o un geotextil para evitar la infiltración y lógicamente la contaminación del acuífero. Pero más allá de rozar, de hacer un rozado, cortar el pasto, no tiene otro mantenimiento. Por eso es que se utilizan mucho. La desventaja mayor que tiene es precisamente la gran extensión de terreno que ocupa. Y lógicamente el terreno tiene un costo caro. La planta que están proponiendo en Guarne abarca todo el área que disponen ellos para el tratamiento de la ciudad. Entonces, cuando ya haya un crecimiento mayor que se previó en el proyecto, ya entonces hay que buscar otra área que actualmente no dispone la cooperativa. Entonces, esa es la ventaja de usar los tratamientos intensivos, como por ejemplo oxígeno activado, porque eso lógicamente pues reduce la ocupación de área y con una eficiencia inclusive hasta mayor que cualquier otro tratamiento. Vamos a ver en el punto 4.9.4 qué se define como planta de tratamiento. Bueno, la planta de tratamiento es una instalación donde a las aguas residuales se les retiran todos los contaminantes que tiene para hacer de ella un agua sin riesgo a la salud del hombre y tampoco, o sea, y también sin riesgo al medio ambiente al momento de disponerla en un cuerpo receptor. Porque aquí el problema está en que, bueno, la tendencia a nivel mundial es a reutilizar el agua.
es a reutilizar el agua residual tratada. Yo me pregunto, y es lo que siempre, inclusive hay un trabajo que está también ahí en la carrera de investigación que yo desarrollé hace unos años atrás, de que, por ejemplo, qué desperdicio en Santa Cruz de la Sierra que nosotros en los incendios estemos utilizando agua potable de la red, cuando podemos utilizar las aguas tratadas, en las lagunas de estabilización de Zaguapac, que se generan cientos y cientos de miles de metros cúbicos que se largan a los ríos y que lógicamente parte de ellos pudieran ser reutilizados. Y así le podría poner miles de ejemplos. O sea, ¿cómo se justifica que existan los lavaderos y que los lavaderos se laven los carros con agua potable del acuífero? O, por ejemplo, que se rieguen las jardinerías, como hemos visto muchas veces por el Primer Anillo, etcétera, regando las jardinerías de los paseos central, y eso se utiliza agua potable, bueno, pues con tanta agua residual que existe. Entonces, tratada, ¿no? Porque lógicamente es agua residual tratada. ¿Quién dijo que para regar una planta se necesita agua potable? ¿Quién dijo que para lavar un carro se necesita agua potable? Y así sucesivamente, o para sofocar un incendio. Por ejemplo, cuando se incendió en la industria Belén, cuando se incendió la industria Belén, los bomberos utilizaron 200,000 litros para sofocar el incendio. O sea, es una barbaridad de agua potable que no se justifica. ¿Está bien? En el mundo entero, por ejemplo, en España está prohibido regar los estadios de fútbol, está prohibido regarlo con agua potable. O sea, esos estadios se riegan con agua de lluvia almacenada combinada con el agua residual tratada. Entonces, son políticas, pero son políticas gubernamentales, porque si no se imponen como ley, en España, por ejemplo, existe esa ley, y entonces eso sería muy importante, en vez de estarse peleando en el Congreso, desde mi punto de vista, tendrían que estar pensando en cosas útiles como esta, que lógicamente van a permitir que en futuras generaciones no exista problemas de déficit de agua. Bueno, veamos un video donde vamos a ver las distintas partes que componen una planta de tratamiento. Disfrútenlo. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día recogemos y tratamos las aguas residuales para reutilizarlas o devolverlas de forma segura al medio ambiente. Así es como lo hacemos. Las aguas residuales procedentes de la actividad doméstica, industrial y agrícola llegan a la depuradora a través de una red de saneamiento. Un primer tratamiento, llamado primario, permite eliminar las materias en suspensión. Aquí, unas rejillas retienen los residuos de mayor tamaño que son posteriormente evacuados. En la siguiente etapa, las arenas decantan en el fondo del tanque, mientras que las grasas suben a la superficie gracias a la actuación de pequeñas burbujas de aire y son eliminadas por vía biológica. A continuación, añadimos un coagulante al agua. Las partículas en suspensión comienzan a formar flóculos. Por gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del tanque de decantación y a continuación se eliminan del proceso. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. El agua llega al tratamiento secundario. Aquí se elimina la materia orgánica, por medio de bacterias que la digieren en unos reactores que contienen unos soportes de poliestireno que sirven de lecho para las bacterias. Las bacterias muertas y sus residuos forman un lodo que es posteriormente eliminado para su tratamiento. Analizamos la calidad del agua en cada fase del tratamiento. Una vez que se han eliminado los contaminantes, el agua depurada puede ser devuelta al medio ambiente o ser regenerada para su reutilización en usos municipales o industriales.
Bueno, ahí pudimos ver cada uno de los tratamientos que se le hace al agua, ¿no? Que vamos a nosotros a explicar a continuación estos tratamientos. Dice, en primer lugar, nosotros tenemos lo que se conocen como los tratamientos previos, que generalmente son tratamientos físicos y químicos que se le da al agua. Estos tratamientos previos, dentro de estos tratamientos previos, nosotros podemos encontrar, en primer lugar, la eliminación de las grasas por medio de un desengrasado o una cámara desgrasadora. Aquí no solo se eliminan las grasas de la comida, sino también, por ejemplo, el aceite, el petróleo, que pudiera venir de lavaderos de autos o de surtidores como tal. Por otro lado, el tratamiento previo está encaminado a la neutralización de los ácidos, sobre todo en las industrias químicas o laboratorios, donde se generan aguas con alto contenido de ácido y mediante la disolución de productos químicos básicos se logra llevar a un pH neutro para evitar la muerte sobre todo de las bacterias en los tratamientos biológicos, ya que si llegaran estos ácidos, pues lógicamente las matan. Es lo que pasa en los domicilios. En los domicilios, ¿qué es lo que sucede? Y si no, pregunten, si ustedes no lo han hecho, pregúntenselo a mamá o a papá y se van a dar cuenta. Cuando se tapa, sobre todo el lavadero, el lavamano, perdón, el lavaplato, por las grasas se tapan muchas veces las tuberías cuando no hay una trampa de grasa, o aun cuando hay y no se limpia, pues entonces también las grasas pasan a las tuberías y la van obstruyendo. Y cuando usted se va a lavar los platos, usted ve que el nivel empieza a subir y no desagua normalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, van y compran soda cáustica, la echan en agua, la baten y esa agua mezclada con soda cáustica la largan a la tubería. Supongamos que hay un tratamiento individual, pues esa soda cáustica, cuando llegue al tratamiento individual a una cámara séptica, un tanque séptico, pues va a matar todas las bacterias. Y a matar todas las bacterias, cuando vayan a ser dispuestas en el terreno para infiltrar hasta el acuífero, pues lo van a contaminar porque no hay bacterias que degraden esa contaminación que tiene el agua. Entonces, por eso es que como tratamiento físico, como tratamientos previos, tenemos la neutralización de las aguas con altos contenidos de ácido. Por otro lado, está la retención de las materias que flotan, cuyo tamaño oscila entre los 2 y los 5 centímetros, mediante lo que se conoce como el cribado, en una cámara que se realiza en una cámara de reja. Por otro lado, tenemos la eliminación de las partículas más pesadas, las arenas y las areniscas, mediante una cámara desarenadora, donde lo que se hace es un ensanchamiento del conducto para lograr las velocidades de sedimentación de las arenas y las arenicas, que se encuentran entre 0.15 y 0.30 metros por segundo. Y por último, tenemos que para retirar esas partículas en suspensión más livianas o menos pesadas, si le queremos llamar así, partículas de tierra, partículas sólidas e inclusive materia orgánica, se coloca lo que es la sedimentación, donde el agua, donde se va a producir qué cosa, que aquellas partículas bajo el efecto gravitacional que pueden sedimentar hacia el fondo, pues entonces van a quedar atrapadas en este dispositivo. Las restantes van a continuar al tratamiento biológico. Es importante resaltar, y escuchen esto porque es muy interesante, que cuando uno aplica estos tratamientos previos al agua residual, se le puede reducir hasta un 40% del grado de contaminación que tiene esa agua. Y además que con ello se garantiza en lo posterior su adecuado tratamiento, sobre todo en los tratamientos biológicos. O sea, no sobrecargamos los tratamientos biológicos porque le estamos reduciendo en un 40% la contaminación que tiene el agua en los tratamientos previos.
Los tratamientos biológicos, ¿en qué consisten? Bueno, consisten en poner el agua residual contaminada en contacto con las algas, los hongos y sobre todas las cosas con las bacterias para la eliminación de la materia orgánica biodegradable contenida en ella. ¿Está claro? Son esta combinación la que nos da la efectividad en cuanto a la reducción del grado de contaminación que tiene un agua a valores aceptables para ser vertida en los cuerpos receptores. Los tratamientos de lodo es el proceso donde se verifica tanto la digestión como el secado de los lodos provenientes de los sedimentadores. La digestión se consigue en los conocidos como biodigestor o digestores, mientras que el secado de lodo se consigue en un lecho de secado. Ya vamos a explicarle con más detalle. Los biodigestores son estanques que generalmente son cerrados en una altura entre 8 y 10 metros de altura, en donde se produce la digestión anaeróbica de los lodos provenientes de los sedimentadores. El lodo digerido se saca por el fondo y se lleva a un lecho de secado, salen estas condiciones muy húmedas que lógicamente con el pasar del tiempo, producto de la evaporación y la filtración del agua, entonces se obtiene esta materia que ya es la materia orgánica biodegradable. Esto se saca con pala, se golpea y se embolsa en saco y esto se convierte en fertilizantes para el mejoramiento de la calidad del suelo y de los cultivos. ¿Está bien? Aquí en los biodigestores, por la parte superior, se extrae lo que se conoce como el gas metano, que va a parar a unos tanques, y en estos tanques se almacena el gas metano. El gas metano se utiliza para movilidades, o sea, es como el GLP que se utiliza en los surtidores para echarle gas a los automóviles. Gas metano también mueve los automóviles. Gas metano puede servir para cocinar. En mi país, en el campo, las cámaras sépticas las hacen herméticas y se saca de la cámara séptica una tubería que va directo a la cocina y el gas que se genera en la cámara séptica, que es el metano, pues lógicamente se utiliza en los campesinos, lo utilizan para cocinar. Entonces, para que ustedes vean la importancia que tiene el uso del gas metano. Hoy en día, uno de los requisitos fundamentales de los investigadores y los estudiosos de esto es buscar cómo aprovechar o reutilizar los subproductos que se generan de una planta. En una planta de tratamiento se genera el gas que se puede utilizar para mover movilidades, para cocinar, etcétera, y se reutiliza el lodo digerido o secado como abono para utilizarlo en las plantas. Un país que está a la vanguardia en la reutilización de este material biodegradable ya digerido es Costa Rica casualmente. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes lo tengan presente. Vamos a ver algunos conceptos y definiciones relacionados con las aguas residuales, conceptos que es muy importante que ustedes lo dominen para que puedan entender. Aunque nosotros no vamos a ver a calcular todas las plantas, enseñarle a calcular todas las plantas, yo les voy a enseñar acá a calcular las lagunas porque se utilizan mucho. Pero además no quiero meterme en tema de otro profesor porque hay un profesor que es el ingeniero Moreno que le da las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, pero le vamos a mostrar algunos conceptos que ustedes tienen que dominar, sobre todo aquellos que no se van por la mención de hidráulica, porque van a ver que en su vida profesional van a encontrar mucho trabajo de este tipo. Entonces, eso es importante. Vamos a ver en primer lugar qué se define como cuerpo receptor. Se define como cuerpo receptor a las masas hídricas, ya sean estacionarias o en movimiento, entre los que se encuentran los océanos, los lagos, los ríos, la fuente de agua subterránea, en la cual se vierten las aguas residuales tratadas.
O sea, el agua residual que yo trato en una planta de tratamiento de agua residual, la puedo descargar a un cuerpo receptor que puede ser un lago, puede ser los océanos, pueden ser los ríos, el acuífero, etc. ¿Qué se define como oxígeno disuelto? Bueno, el oxígeno disuelto en las aguas residuales puede indicar el grado de frescura o ranciedad de estas aguas. Cuando hablamos del grado de frescura estamos refiriéndonos lógicamente a la calidad que pueda tener el agua. Un agua, mientras más oxígeno disuelto tiene, es un agua de mejor calidad. Claro, un agua con 0 de oxígeno, estamos en presencia, o hasta 4 miligramos de oxígeno, es un agua que es un agua residual altamente contaminada. Si ustedes se recuerdan, el agua potable, esa ni uno, cuando vimos las características del agua potable, la norma boliviana dice que para que una fuente sea considerada como fuente de abastecimiento, tiene que tener una concentración de oxígeno mayor a 4 miligramos por litro. ¿Está claro? Cuando hablamos de ranciedad, estamos hablando de algo rancio. ¿Qué cosa es? Algo que huele mal, que sabe horrible. Entonces, lógicamente, nos estamos refiriendo a la mala calidad que tiene el agua. Como también la necesidad de proveerles o no facilidades para su adecuado control de sus olores. Las aguas residuales se caracterizan ¿por qué? Porque una vez que se produce la descomposición de la materia orgánica, se generan gases de mal olor, como el metano, el amoníaco, etcétera, el dióxido de carbono, que son gases malolientes. Y entonces, bueno, cuando uno lógicamente quiere eliminar esos gases, pues entonces si yo trato de mejorar su calidad y aumentar la concentración de oxígeno, que es lo que se hace con los tratamientos, pues entonces mejoro sus olores. El oxígeno disuelto es considerado en unión con el análisis de la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO5, que ya yo les he hablado de ello, es la determinación más significativa para los líquidos residuales y las masas hídricas receptoras. O sea que es un análisis, es de los más importantes para poder caracterizar la calidad de un agua. Ahora, ¿qué cosa es la demanda bioquímica de oxígeno? Que desde mi punto de vista, y bueno, de toda la bibliografía, este es el parámetro más importante para caracterizar el grado de contaminación que tiene un agua, a tal extremo que mientras mayor sea la DBO de un agua, más contaminada está esa agua, y mientras mayor DBO tenga un agua, lógicamente que más caro va a ser el proceso de eliminación de los contaminantes de esa agua para poderla incorporar a un cuerpo receptor. Por mencionarle algunos valores. En Santa Cruz, la DBO del agua antiguamente estaba en 300 miligramos por litro. Hoy en día la DBO del agua está alrededor de unos 400, 460 miligramos por litro. El agua que sale de los mataderos, si se separa la sangre de la línea roja de la línea verde, pues entonces estaríamos hablando de 5.000 miligramos por litro. Fíjense que nos vamos de 400 a 5.000. Si se unen las dos, estaríamos hablando de 11.000 miligramos por litro. Los lixiviados que se generan en los basureros, o sea, en estos casos donde estaba Normandía y ahora su sustituto. ¿Qué cosa es el lixiviado? Si ustedes se han fijado, muchas veces se ha retrasado, por ejemplo, el recogido de la basura para llevárselo a estos basureros. Y bueno, la basura empieza como a destilar un agua, un líquido que cae en el piso. Eso se le llama el lixiviado, que es como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica. ¿Está claro? Entonces, esos lixiviados tienen una DBO de 16.000 miligramos por litro. O sea, para que ustedes vean que mientras, bueno, le estoy demostrando cómo los valores de DBO
varíen en función del tipo de contaminante o de residual que tenga que sea del agua. ¿Está bien? La DBO5 representa una medida de la concentración de la materia orgánica biodegradable en el agua. ¿Qué significa eso? Que la DBO se refiere a única y exclusivamente a la cantidad de materia orgánica que tiene un agua residual. O sea, la materia orgánica que puede ser degradada biológicamente. ¿Está bien? Entonces, es el análisis de mayor significado dentro de los ensayos aplicados al agua residual y a las masas hídricas receptoras para conocer su grado de contaminación. Y en las expresiones que existen en la actualidad, van a ver que la eficiencia, o sea, para remover la DBO, para calcular un dispositivo biológico de tratamiento, la DBO se convierte en una variable dentro de las fórmulas. Aquí vemos un aparato donde se obtiene la DBO. O sea, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se tienen estos reactivos químicos que están aquí, este bacilo, esto se le echa aquí una cantidad de ml, se mezcla, se agita y se mezcla con ese líquido y se mete acá y directamente le da digitalmente aquí, mírenlo aquí está introducido ya, y le da digitalmente el valor de la DBO. O sea que esa es la técnica. ¿Dónde está el costo elevado? En el reactivo químico, que es el que me permite junto con este equipo poder determinar la DBO. Bueno, el otro parámetro que es importante que ustedes conozcan es la demanda química de oxígeno. Es la que se conoce como la DQO. Es utilizada la DQO, lógicamente, al igual que la DBO5, como una expresión de poder de polución. Algo que les quiero explicar antes de explicarle eso. Aquí dice DBO5 y se pueden encontrar DBO sub 5,20. ¿Qué significa? Que el análisis clásico que se le realiza al agua residual para obtener la DBO es que se toma una porción de agua a la cual se mezcla, del agua residual, a la cual se mezcla en un vaso con agua potable y se mide la concentración de oxígeno disuelto que tiene esa agua antes de mezclar. Y una vez mezclada se mete en una estufa durante 5 días, por eso es su índice 5, y en algunos casos aparece 0,20, o que es a una temperatura de 20 grados centígrados que se mantiene esa agua dentro de la estufa durante 5 días. Y al salir se vuelve a medir la concentración de oxígeno disuelto y la pérdida de concentración es directamente proporcional a la DBO. ¿Está claro? Aunque no aparezca el 0,20, porque es todos los que estudian esto, como ustedes que se los estoy explicando, cuando hablamos de 5, estamos refiriéndonos a los 5 días puesto una temperatura de 20 grados centígrados en una estufa. Bueno, les decía que la demanda química de oxígeno, o DQO, es utilizada, al igual que la DBO, como una expresión de poder de polución que tiene polución o contaminación de un agua. En especial a las aguas mayormente de origen industrial, que contienen compuestos tóxicos a los microorganismos responsables de la descomposición de esa materia orgánica. A diferencia de la DBO5, la DQO toma en cuenta en su valor que te da laboratorio el valor de la materia orgánica biodegradable, o sea, lo que contempla la DBO, pero además considera los compuestos tóxicos que tiene un agua, sobre todo de origen industrial. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros veamos en un análisis que aparece el término DQO, quiere decir que esa agua tiene compuestos tóxicos que pueden atentar contra la vida de las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica. Por eso es que la relación que existe entre la DBO5 y la DQO, ¿qué quiere decir? Que la DBO es
entre 0,5 entre 50 y 70% menor que el valor de la DQO. O sea que la DQO es un valor que duplica como mínimo el valor de la DBO. Mientras mayor sea el valor de la DQO, eso quiere decir que más compuestos tóxicos tiene el agua y que por supuesto se debe realizar un tratamiento para eliminar ese compuesto tóxico antes de que llegue a la planta. ¿Está claro? Por eso es que se hacen tratamientos con sustancias químicas para disminuir, en este caso, el valor de pH hasta pH neutros, porque muy ácidos pueden matar las bacterias. Bueno, el otro concepto es las intensidades de carga. Existen dos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, porfa? ¿Lo pueden apagar? Por favor. Bueno, existen dos tipos de intensidades de carga que se utilizan en la ingeniería sanitaria. Y estas son la intensidad de carga hidráulica, que es aplicable al diseño de plantas potabilizadoras de agua, que lógicamente no es lo que nos interesa a nosotros acá, y las intensidades de carga orgánica o de proceso, que sí son las que son aplicables a las plantas de tratamiento de agua residual. Por eso es que esa es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué cosa es la intensidad de carga orgánica o de proceso? Se define como los pesos de impurezas removibles en un periodo de tiempo determinado, capaz de pasar ya sea por la unidad de área o de volumen, y se expresa esta intensidad de carga de proceso, de carga orgánica, en kilogramos de DBO5 sobre metros cuadrados por día, cuando está en función al área, o kilogramos de DBO5 sobre metros cúbicos por día, cuando está en función al volumen. Las expresiones utilizadas para el cálculo de la intensidad de carga orgánica es que es igual a la división de la carga orgánica. ¿Qué cosa es la carga orgánica? Es la que lleva un agua residual, la que trae consigo un agua residual. Esta carga orgánica, como vamos a ver más adelante, nosotros la calculamos multiplicando el caudal por la DBO. ¿Está bien? Entonces, la intensidad de carga orgánica es igual a la carga orgánica dividido en el área, y me da en esta expresión kilogramos de DBO5 sobre metros cuadrados por día, o la intensidad de carga orgánica, que es igual a la carga orgánica dividido en volumen. Por eso es que me da kilogramos de DBO sobre metros cúbicos por día. O sea que generalmente la carga orgánica yo la refiero o al área o al volumen. Esto me permitiría a mí calcular ya sea el área o el volumen a partir de conocer la carga orgánica. Esta carga orgánica siempre me la dan los investigadores. La carga orgánica, yo la calculo multiplicando el caudal por la DBO, y la intensidad de carga orgánica me la dan los investigadores, como por ejemplo se puede ver en esta tabla. Me dicen que es carga superficial, pero ¿por qué yo sé que es intensidad de carga orgánica? Porque está, fíjense ustedes, en función del área. Y estos son los valores que me recomiendan, por ejemplo, los investigadores. Para diseñar lagunas aerobias, yo asumo carga orgánica, intensidad de carga orgánica o carga superficial. Aquí se le llama carga superficial porque está en función del área. Si estuviera aquí en metros cúbicos, le llamarían carga volumétrica. Entonces, estos son los valores que me recomiendan para el tipo de laguna que yo quisiera diseñar. Aerobias, facultativas o anaerobias. O sea, que estos valores de intensidad de carga orgánica siempre me lo dan los investigadores. Bueno, por último, vamos a ver qué se definen como operaciones y procesos unitarios. La ingeniería sanitaria define una operación unitaria a la ejecución de una cosa y un proceso unitario a la acción de ejecutar una serie de cosas. Por ejemplo, un proceso de tratamiento de aguas residuales está compuesto por varias operaciones unitarias. Este proceso está compuesto por en este caso, una dosificación de productos químicos, una sedimentación,
como estamos adicionando productos químicos, provocada, seguido de, una floculación, seguido de una sedimentación y finalmente de una filtración. Y por último está el proceso de desinfección. O sea, cada uno de los tratamientos por separado serían opciones unitarias. Y el conjunto de ellos le llamamos proceso de tratamiento. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que teníamos previsto para esta clase. Cualquier duda que tengan, bueno, pues este es el momento de que se las aclare. Vamos a ver las preguntas. Bueno, hay aquí unos chats, déjenme revisarlo, a ver qué dice. En tramos iniciales de alcantarillas principales, ¿es admisible la fuerza atractiva 0,06 kilogramos sobre metros cuadrados? Sí, en el tramo de arranque, donde inicia solamente una alcantarilla. En el resto hay que cumplir 0,10. Si en caso existe sospecha de obstrucción, una opción de verificar es a través de un espejo y un rayo de luz. En este caso, la luz reflejada siempre debe ser el 100%. Cuando no hay obstrucción, la luz reflejada debe ser del 100%. Si se refleja un diámetro menor o un área menor a la total del diámetro, es porque existe obstrucción y hay que hacer limpieza. Buenas tardes. Usted decía que la fuerza no es atractiva. ¿Está claro? Una cosa es fuerza atractiva y otra cosa es ser atractivo. ¿No ve? Una cosa atractiva es que te atrae y una fuerza atractiva es que una fuerza que arrastra. ¿Está bien? Usted decía que la fuerza atractiva mínima de los tramos de arranque es de 0,06. Mi duda es, ¿cómo yo identifico mi tramo de arranque de una alcantarilla? Donde comienza la cámara inicial de la red en cualquier punto. O sea, cuando yo tengo una cámara que no llega a ella nadie y de ella solo sale, ese es un tramo inicial. ¿Está claro? Donde arranca la primera cámara y arranca el primer tramo de tubería. No sé si me entendiste, cualquier cosa me vuelves a consultar. ¿Cómo se calcula la profundidad de una cámara de inspección? Es cota de terreno menos cota de solera de tubo de salida menos 0,10. Cota de terreno, repito, menos cota de tubo de salida, de solera de tubo de salida, no es de entrada, es de salida de la cámara, menos 0,10. En el ejemplo que les voy a poner ahora se los voy a enseñar. ¿Alguna otra duda que tengan? O si no se sienten satisfechos los que hicieron la consulta, me pueden preguntar. ¿Duda? Doctor, disculpe, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto al tema 7, en la parte de cálculo. En la columna 24 nos habla sobre la cota de solera de inicial del tubo. Y hay dos condiciones. Una que es, dice que para el punto de arranque de los tramos iniciales de alcantarilla, ¿eso es solo el punto de arranque de la alcantarilla o se toma en cuenta en los tramos iniciales? En el punto de arranque de la alcantarilla. ¿En ese caso solo habría uno en el punto de arranque o...? Sí, en el punto de arranque siempre va a ser la cota de terreno menos 1 metro, que es el encape de material de la tubería, menos el diámetro de la tubería. Así sería. Y en el resto, cuando no hay caídas artificiales por necesidad de la topografía, como por ejemplo en Santa Cruz, siempre va a ser la cota inicial igual a la cota final del tramo que la antecede. ¿Entendiste? Creo que es Rosana, ¿no? Rodiana, doctor. No, mi duda Rodiana. era esa. Si se toma en cuenta esa opción que es la primera, ¿no? ¿Siempre al inicio de los tramos o solo es en el punto de arranque? Sí. Y en el caso, si en el examen nos dice, no, toma eso depende, ¿no? Si ahí inicia el flujo o nos diría en el examen, ¿no? Si ese es un punto de arranque o nos daríamos cuenta, ¿no?
te diría un tramo inicial, o si te doy un gráfico te vas a dar cuenta que ahí arranca la alcantarilla. Otra dudita, doctor, disculpe, cuando calculamos las cotas de los tubos, ¿no ves? Si nos dan en el gráfico, ahí hay cota inicial de tubería de llegada, ¿no ves? Sí. Y hay cota de tubería, cota de solera de tubería de salida, ¿no ves? Si nos dan esos datos ya no calcularíamos, ¿no? Para la tabla, ¿o sí? Si le doy esos datos no lo calculan, claro. Ya, doctora, esas eran mis dudas. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No hay más dudas? Ingeniero, cuando se tenga que verificar las obstrucciones y tengamos que utilizar una cámara de video o un espejo, en esos casos no es necesario cortar el agua que está circulando. Si vamos a utilizar un equipo o un robot, como vimos en las imágenes, ¿se acuerdan del video que les puse? Sí, normalmente se corta. Se colocan los tapones obturadores que les dije, se corta para meter el robot y lógicamente poder hacer la inspección. Y en el caso de usar el espejo igual, ¿no? Porque si igual podría tendría que ser 100%, claro. El agua, digamos, no va a permitir reflejar todo. Claro. Lo que se hace normalmente, se hace en 2 etapas. Una primera etapa que es la observación del flujo en las cámaras contiguas, donde si yo observo que el flujo está retrocediendo, quiere decir que hay una posible obstrucción. O si observo que hay espuma, si observo que hay restos de materiales en la solera de fondo o marcas de agua en los muros de las cámaras, ya eso me da una idea de que es posible que en ese tramo aguas abajo exista una obstrucción. Entonces viene la segunda etapa donde yo ya ahora voy a cerciorarme si verdaderamente hay obstrucción. Porque les comento algo. Muchas veces pasa algún objeto de gran tamaño que se haya incorporado a la red y hay una obstrucción, sobre todo en horarios pico. O los mismos sólidos. En los horarios no pico, ellos vienen y muchas veces, como no hay la velocidad suficiente ni la fuerza atractiva, porque el caudal es pequeñito, se quedan ahí y entonces van obstruyendo. Pero después cuando viene el horario pico, ese caudal mayor con esa velocidad mayor los arrastra. Hay veces que no. Hay veces que no lo puede arrastrar y se convierten en un foco de obstrucción. Entonces, cuando ya yo verifico que hay esas características visuales que ya yo les di, que ustedes conocen, y yo me secciono y tengo sospecha de que existe obstrucción en ese tramo, sospecho, porque no estoy seguro, entonces vengo y lo que hago es hacer la inspección, que puede ser o con la linterna y el espejo, puede ser con introducir un robot con cámaras de video, cámaras fotográficas, etc. Y ahí ya sí me voy a cerciorar si hay la obstrucción. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Ingeniero, y cuando se tenga que hacer una conexión profunda de acometida con la alcantarilla, en la parte del fondo del tubo que se coloca, al fondo de base pone un accesorio como la silla allí. Claro. Usted puede usar acometidas normalmente cuando empieza a construir la red. Usted puede colocar una T. Pero ya cuando la red está funcionando, para colocar una T tendría que picar el tubo y eso ya no se hace. Entonces lo que se hace es que se coloca los caballetes o las sillas, esas que ustedes me están mencionando. ¿Por qué? Porque se suelda con pegamento de PVC esa silla en la parte superior y con un taladro
se va perforando las tuberías de PVC para abrir el hueco y que quede ya la acometida sin tener que cortar el flujo o el servicio. ¿Está claro? Por eso lo que más se utiliza es el caballete o la silla, sobre todo cuando ya está en funcionamiento la red y usted va a hacer nuevas conexiones. Y por eso es que yo les digo que eso es lo que no entiendo yo de la norma boliviana o de las personas que hicieron la norma boliviana, que han quitado la categoría de alcantarillas secundarias, principales, colectoras e interceptoras. ¿Por qué? Porque cuando yo le llamo alcantarilla secundaria, automáticamente ya yo sé que esas alcantarillas secundarias son las que pasan por las calles, las que llegan hasta 200 metros y en las que yo puedo hacer las conexiones de acometida. Entonces me parece un absurdo o de personas que realmente no le entienden a esto o tienen otros criterios que realmente lo único que hacen es perjudicar. ¿Por qué? Porque las alcantarillas secundarias son de PVC y son las que me permiten hacer esas conexiones. ¿Por qué? Porque el caballete que yo voy a colocar es un caballete de PVC. Entonces, en una alcantarilla principal cuyo material es hormigón armado, no voy a poder pegar ahí o soldar el PVC, ni aunque le ponga lo que le ponga. Entonces, por eso es que es importante ese concepto. Yo se los enseño así y yo les pido que lo sigan manteniendo ese concepto, porque es fundamental, es muy práctico. Ustedes mismos, yo mismo voy a ejecutar un proyecto de alcantarillado y cuando yo vea en azules alcantarilla secundaria, ahí es donde voy a conectar mis acometidas. Rojas principales, por decirle, verde, las colectoras, en esas no voy a conectar acometida porque no corresponde, porque es otro material. Y por ejemplo, este proyecto que han desarrollado en Guarne, bueno, una de las cosas que estoy peleando con ellos es porque, por ejemplo, por el concepto de que solo son alcantarillas primarias, y entonces en esas alcantarillas primarias recorren tantos metros que hay acometidas que le van a dejar a la cooperativa de más de 3 metros de profundidad. Hacer una acometida de 3 metros. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Eso va a implicar, por el nuevo concepto, de que usted tenga que forrar esa tubería de conexión de acometida con un bloque de hormigón. Eso va a salir carísimo. Usted no sabe dónde es que se va a conectar, porque a todas le llaman primaria. Entonces, yo les digo, les recomiendo que utilicen este concepto, que yo les enseño porque es muy práctico y se usa en el mundo entero. No lo inventé yo, no vayan a pensar que yo lo inventé. Eso lo aprendí yo cuando era estudiante y se usa en todo el mundo. Eso es. ¿Alguna otra duda? Disculpe, doctor, tenía una consulta sobre la media caña. ¿Debe ser totalmente horizontal o debe continuar con la pendiente del tramo aguas arriba? Si estamos partiendo del principio de que la cota de solera de llegada y la cota de solera de tubo de salida es la misma, entonces es horizontal. ¿Entendiste? Sí. ¿Eh? Sí, doctor, gracias. Ya. La cámara de inspección domiciliar solo se diferencia por tener tapa y contratapa, no por su altura. Generalmente se construyen a pequeñas alturas, no como las otras. Y además se caracterizan porque la forma de construir. Bueno, en la gran mayoría de las alcantarillas es más conveniente utilizar la prefabricada y esas sí se construyen con base de solera de hormigón armado con muros de mampostería de ladrillo, que generalmente son cuadradas. Las otras son circulares. ¿Alguna otra dudita? El examen será solamente hasta el tema 8. Claro, es el 6, 7 y 8. Hasta donde terminamos con la planilla, ¿no? Esa unidad de la planilla.
Sí, es correcto. A ver, les voy a mostrar ahora de la clase anterior.